Y con esta sintonía vamos a pasar a la sección ECAI Center de la mano de Adrián Celaya. Egunon, Adrián. Según Lenin. Bueno, pues hoy ¿con qué temas nos vienes? Nos vienes, ¿no? Pues un poco a explicarnos de que emitir dinero sí que cuesta, por ejemplo. Sí, bueno, parece extraño a veces tener que afirmarlo así, pero bueno, esto viene a cuenta de que hay algunas teorías recientes. Algunos se apoyan en lo que se han llamado teoría monetaria moderna o en algunas interpretaciones de esa teoría, en la que vienen a decir que, bueno, al final los gastos, por ejemplo, cuando el gasto público o otro tipo de gastos los financiamos con la emisión de dinero de los bancos centrales, pues eso no tiene ningún impacto, porque al final, bueno, pues podemos seguir emitiendo y seguir emitiendo. Si el Banco Central está en nuestra mano, pues no hay ningún problema. Bueno, es algo en principio sorprendente, pero estos estas personas elaboran una cierta teorización de este tema, intentando, por un lado, desdramatizar o quitar peso a los incrementos de deuda, sobre todo en el ámbito de la deuda pública que se han producido en los últimos años. Yo también pienso que eso está sobredramatizado, en el sentido de que se da demasiado poco peso a la deuda privada y demasiado a la pública. Pero claro, otra cosa es decir que en la medida en que los financiamos emitiendo dinero, que es lo que pueden hacer los bancos centrales por sí mismos, pues que no hay ningún problema, ¿no? Y diciendo, bueno, esto es realmente sorprendente, ¿no? Sí es cierto, esto es lo que puede generar una cierta confusión, que cuando los bancos centrales emiten dinero, Banco Central por definición es el banco que tiene la capacidad legal de emitir dinero partiendo de la nada, ¿no? Pero que cuando el Banco Central emite dinero, el impacto, vamos a decir, negativo de esa emisión no siempre se nota de forma inmediata. Es decir, por un lado, cuando emite dinero, ese dinero se gasta en algo, suponiendo que ese algo sea útil, ese sería el impacto positivo, pero ¿cuál es la contrapartida? Porque si no tuviera ningún impacto negativo, pues todos los problemas económicos del mundo estarían resueltos, ¿no? Bastaría con emitir y emitir y emitir, ¿no? Pero claro, el problema es que cuanto más emitamos, en la medida en que abusamos de esa capacidad de emisión, el dinero pierde dinero. Esto es algo muy lógico, ¿no? Es decir, el dinero no es algo que tiene valor por sí mismo, es una representación de la riqueza de una nación. Si para la misma riqueza de la nación emitimos el doble de dinero, el efecto es que ese doble dinero al final vale la mitad, porque tiene el mismo soporte que antes, pero cada unidad de ese dinero vale la mitad, ¿no? Esto en la práctica, ¿cómo funciona? Pues a través de la inflación. Si empezamos a emitir y emitir demasiado dinero, esto genera un impacto, que es que ese dinero va perdiendo dinero porque se va exigiendo más dinero para comprar las mismas cosas. Y esto es, a través de la inflación, va perdiendo valor ese dinero nuevo emitido, ¿no? Bien, aquí hay dos problemas. Por un lado, la pérdida de valor en conjunto del dinero, y por otro, que esas emisiones, según a quién le demos el dinero, pues generan una redistribución de riqueza entre los que reciben ese dinero y los que no lo reciben, ¿no? Pero ahí no vamos a entrar hoy. ¿Qué sucede? Que a veces esa pérdida de valor del dinero que se emite no se nota de forma inmediata. Y esto sucedió, por ejemplo, en la crisis del 2008. En la medida en que se utilizó de forma masiva la expansión monetaria a partir del año 2010 aproximadamente para rescatar a los bancos, sucediendo un poco a esos rescates de los gobiernos que habían generado un gran escándalo. Entonces se dijo, bueno, vamos a terminar con esos rescates bancarios, y lo que se dice es, bueno, los gobiernos ya frenaron esos rescates, pero se empezó a sustituir por este rescate de los bancos centrales. Entonces emitían muchísimo dinero que iba a parar a los bancos. En la medida en que esto queda en los bancos, en los balances de los bancos, esto no tiene por qué generar inflación, no tiene por qué generar pérdida de valor del dinero, porque esa inflación se genera solo en la medida en que el dinero que se emite va al mercado de bienes y servicios, ¿no? Y en la medida en que en los bienes y servicios se empiezan a utilizar más dinero para comprar las mismas cosas, ahí ese dinero va perdiendo valor.
Pero entonces, si ese dinero queda remansado en el sector financiero, o como sucedió después, por ejemplo, en el mercado de bolsa, pues esto genera incrementos de la bolsa, subidas de la bolsa, pero no genera incrementos de precios en el mercado de bienes y servicios. Hasta que, pues por unas razones o por otras, ese dinero, pues por ejemplo, por una bajada de la bolsa, etcétera, vuelve a salir de la bolsa y si va al mercado de bienes y servicios, y entonces se dispara la inflación, ¿no? Pero bueno, lo que sí es importante es que tiene que quedar claro que la emisión de dinero siempre tiene consecuencias, o bien de redistribución de riqueza, o bien de pérdida de valor del dinero a todo el mundo, ¿no? Pues si te parece, vamos a pasar a otro tema acerca de Bruselas. Sí, bueno, la verdad es que prácticamente todas las semanas nos están apareciendo nuevas noticias sobre propuestas, proyectos o decisiones de la Unión Europea contra China. Bueno, y esto era algo de alguna forma esperado y tiene una base claramente geopolítica, ¿no? En el momento en que se produce el choque geopolítico entre los países emergentes o entre Rusia en principio y Occidente, se toman las medidas de sanciones contra Rusia e inmediatamente hay movimientos geopolíticos intentando asegurar o evitar que China se posicione al lado de Rusia en este choque geopolítico, ¿no? Esto duró aproximadamente 6 meses hasta que en Occidente ya se hizo un diagnóstico claro de que no había nada que hacer, que esa estrategia de China de apoyar a Rusia y situarse junto a Rusia en ese choque geopolítico, pues era una estrategia clara y entonces se cambió de estrategia. Entonces ya no se trataba de convencer a China, es decir, bueno, China es claramente un enemigo, vamos a por él, vamos a hacer daño a China. Y esto sobre todo se plasmó en instrucciones desde Estados Unidos y continuos mensajes desde Estados Unidos hacia Europa, diciendo tú tienes que empezar a sancionar a China. Claro, esto es algo terrible para Europa, porque ya el corte con Rusia, fundamentalmente el corte con la energía barata de Rusia, es cortar con uno de los pilares fundamentales de la economía europea por intereses que más que europeos son norteamericanos, ¿no? Y esto ha puesto ya en cuestión una parte fundamental de la industria europea, de la industria alemana sobre todo, ¿no? Pero claro, si después de esto nos piden cortar con otro de los pilares de la economía europea, que es la relación estratégica con China, pues el desastre ya va a ser definitivo. Pero esto es lo que sí se ha empezado a hacer. Se ha empezado a hacer pues probablemente porque hay un contexto de sumisión política clara de la clase política europea a los intereses de Estados Unidos. Pero ya nos estamos encontrando con que, bueno, un día es un pretexto, otro día otro, pues, o que un día es, bueno, la competencia, o que en este sector las empresas chinas son empresas públicas, o que en este sector pues no tienen determinados requisitos de respeto del medio ambiente, o que las emisiones de CO2 que generan, bueno, un pretexto una semana, otro pretexto otra, pero siempre en la misma dirección de ir cortando relaciones económicas con China. Entonces nos hemos introducido ya en un contexto tremendamente preocupante desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista económico para todos, ¿no? Porque la competencia internacional es algo bueno, pero ya cuando entramos en la dinámica de hacer daño por hacer daño, pues la verdad es que el panorama se oscurece, ¿no? Se oscurece, ya digo, económicamente, pero también desde el punto de vista de las relaciones entre los países a otros niveles, como a nivel geopolítico, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues igual, como nos vamos a empezar a quedar sin tiempo, vamos a hacer un último tema, ¿te parece? Sí, sí. Pues vamos a hablar un poco acerca de los fondos, ¿no? Sí, hay una noticia que se ha difundido estos días en los medios de comunicación de que los fondos de inversión han triplicado en el País Vasco su inversión en suelo industrial, ¿no? Bueno, vamos a ver, ahí podemos analizar por un lado el caso concreto en el sentido de que, bueno, estamos en un territorio con un alto nivel de industrialización, con un alto nivel de población y en el que la disposición, además, pues montañoso, etcétera, en el que la disposición de suelo industrial pues es escasa y por lo tanto
bueno, pues en caso de encontrar buenas oportunidades, la inversión en suelo industrial tiene expectativas de rentabilidad significativas, ¿no? Pero también, desde una perspectiva global, tenemos que prestar atención a lo que está sucediendo con el posicionamiento de los fondos de inversión en el conjunto de la economía vasca, ¿no? Porque ahora estamos hablando de suelo industrial, pero también ha adquirido posiciones en locales comerciales, también en locales de oficinas, también en viviendas individuales, por un lado en pisos turísticos, por otro lado a través de la cesión de préstamos hipotecarios de los bancos a estos fondos, también en locales, en residencias de ancianos para la tercera edad, también en lo que es ya mucho más importante, en empresas directamente, en empresas medianas y grandes, que ya hemos comentado más de una vez que prácticamente en su totalidad han pasado al control de las multinacionales y han pasado en concreto al control de estos grandes fondos de inversión. Hicimos un informe hace un par de meses en el que explicábamos cómo el tejido empresarial vasco, de las empresas medianas y grandes sobre todo, ha cambiado radicalmente. Es decir, la figura del empresario vasco tradicional prácticamente ha desaparecido. Por esto, no es casualidad que nos encontremos, y ese es el análisis que hicimos, con que, por ejemplo, la presidenta actual de CEBEC no es empresaria, sino que es empleada de una empresa que es una filial de una multinacional controlada ¿por quién? Por BlackRock, que es uno de estos grandes fondos de inversión internacionales que tiene inversiones en todo tipo de sectores. Pero es que si vemos la presidenta anterior, porque el cambio de presidenta de Confebask se produjo hace unos meses, la presidenta anterior pasó algo parecido. Tampoco era empresaria ni empresaria vasca, era una empleada de una empresa filial de una multinacional. Y lo mismo, por ejemplo, con la presidenta de CEBEC, que es la patronal de Vizcaya. No es ni empresaria vasca, es una empleada de una filial de una multinacional. Y esto ya nos da una perspectiva muy clara de hasta qué punto ha cambiado ese tejido empresarial vasco y hemos perdido el control de empresas grandes y medianas, ¿no? Y bueno, de esto podemos hablar otro día, de lo que esto supone, de la pérdida de control de nuestra economía que esto supone y de por qué nuestros responsables políticos fundamentalmente han actuado de forma tan pasiva frente a este proceso. Pues bueno, si quieres tenemos tiempo de hacer un último tema que traías preparado, así que si te parece hablamos acerca de los retos económicos y los partidos políticos. Bien, bueno, vamos a ver, esto es un tema, de alguna forma está relacionado con cómo estábamos terminando anteriormente el último punto, ¿no? Nosotros desde el CAI Center, a la hora de analizar nuestra función fundamental es el análisis y el análisis estratégico, ¿no? Entonces, el análisis estratégico de los retos económicos, al final nos dábamos cuenta de que en muchos entornos, a veces en el ámbito local, a veces en el ámbito regional, también en el ámbito europeo, por ejemplo, pues muchas veces sucede que hay un reto o hay un problema que no se aborda, ¿no? A veces cuando no se aborda o se aborda mal, pues hay una responsabilidad concreta de responsables públicos concretos, ¿no? Pero cuando vemos que esto continúa en el tiempo, al final la responsabilidad va más allá, ¿no? Va más allá, ¿por qué? Pues porque se ve que no hay una preocupación o capacidad por parte de los partidos políticos que controlan a esos responsables públicos, es decir, los que definen las candidaturas que van a las elecciones y los que definen al final quiénes van a ser los primeros responsables públicos que van a gestionar esas políticas económicas son los partidos políticos, ¿no? Y entonces la cuestión es qué pasa con los partidos políticos, cuáles son esos problemas de los partidos políticos que les impiden abordar muchas veces los grandes retos económicos y que hace que estos retos económicos se queden estancados. Y entonces, bueno, ahí entramos en un análisis
más complejo, pero que también nos llevó a analizar qué es lo que está pasando con los partidos políticos en este momento y cuáles son las funciones que desarrollaban antes, por qué ahora no las están desarrollando. Y no sé si tenemos tiempo para continuar, Leire, o dejamos esto para otro día, si quieres. Pues tenemos como 6 minutos, algo así. Pues tenemos algo de tiempo. Pues algo ya podemos hablar entonces, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, para que los partidos políticos representen a la sociedad en general, es muy importante su propia configuración, ¿no? Y entonces, en nuestro caso, en el caso del País Vasco, teníamos un contexto político controlado fundamentalmente por lo que se llama partidos de masas, ¿no? Es decir, partidos con muchos miles de afiliados, que esos con afiliados que tienen un peso muy importante en las decisiones, y que esto de alguna forma obliga a los cuadros, a los dirigentes de los partidos, a tener muy en cuenta a esos afiliados y por lo tanto a tener muy en cuenta las necesidades de la sociedad, ¿no? Pero lo que nos ha ocurrido en las últimas décadas es que esos partidos se han ido, a veces, digamos, burocratizando de cierta forma. Es decir, primero, tienden a tener menos afiliados, les cuesta más afiliar a nuevas personas, los afiliados tienden a tener menos peso, y aquí un factor muy, muy importante es el factor económico. Es decir, las cuotas de los afiliados representan cada vez una parte menos importante de los ingresos de los partidos. Los directivos, las direcciones, ven que sus retribuciones, sus salarios, no dependen de las cuotas que paguen los afiliados, sino dependen, pues a veces de aportaciones de terceros, de empresarios y tal, pero fundamentalmente de los recursos que les paga el gobierno en función de los resultados electorales. Con lo cual hay una tendencia a que sus objetivos sean casi exclusivamente las elecciones y no tanto ver qué piensan mis afiliados. Esto es bidireccional, ¿no? Porque las direcciones de los partidos muchas veces se quejan de que los jóvenes o la cultura actual, la gente no se compromete, no se afilia, pero claro, los jóvenes se comprometen en otras cosas, pero claro, la gente suele ser normalmente práctica y tampoco ve demasiado atractivo en afiliarse a un grupo político donde su opinión no va a representar demasiado, ¿eh? Porque al final, para esas cúpulas, las direcciones de los partidos, en la medida en que los ingresos vienen de otro sitio, de una forma casi automática, pues las bases tienden a convertirse más en una molestia que en otra cosa, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí un proceso de tránsito que se ha producido muy rápidamente en el caso del País Vasco, de partidos de masas a lo que se llama partidos de cuadros, ¿eh? Partidos de cuadros que, por un lado, se alimentan a sí mismos, dependen de sí mismos y del entorno más que de los afiliados, ¿no? Y entonces esto facilita o genera una tendencia a que las decisiones de esos partidos se tomen más en función de los grupos de interés que les financian o de los grupos de interés que controlan, por ejemplo, los medios de comunicación. Para esos partidos, los medios de comunicación es una cuestión clave porque al final, a la hora de pensar en qué tengo que hacer para posicionarme bien en las siguientes elecciones, pues la cuestión fundamental es si hago esto, ¿qué me van a decir los medios de comunicación? ¿Me van a tratar bien? ¿Me van a tratar mal? Y eso es la cuestión que para los partidos se convierte en fundamental, ¿no? Y esto es lo que al final hace que en la gestión pública, a la hora de elegir personas, a la hora de definir estrategias, sea posible que estos partidos mantengan a responsables públicos que no abordan los grandes retos o que generan problemas estructurales que se mantienen en el tiempo sin que nadie se plantee darles otro enfoque, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en la medida en que esa situación no les genera un problema a los grupos de interés que financian a los partidos o que controlan los medios de comunicación, no se generan esos detonantes que llevan a los partidos a actuar de otra forma. Entonces, los partidos se enfocan claramente en lo que puede incidir en las elecciones y necesidades reales de la sociedad que normalmente se canalizaban a través de los afiliados, pues dejan de ser un factor clave a la hora de tomar decisiones que lleven a mejorar las políticas públicas.
Pues Adrián, no sé si quieres añadir algo más, si no lo vamos a ir dejando por aquí. No, pues por mí es suficiente, Leire. Si te Vale. parece, lo dejamos. Vale, pues lo dejamos aquí por hoy y hablamos la semana que viene. Estupendo. Pues datorren asterarte, Leire. Eso es. Bueno, eskerrik asko, Adrián. Vale, eskerrik asko.